Hola, María Cristina, sos la primera que se conecta. ¿Me podés decir si me escuchás? El sistema es así, es chatearme, digamos, escribirme por el chat, ¿no? Y que tengas donde dice enviar, que sea para todos, así los demás te escuchan, no solo, digamos, los demás leen, no es que escuchen. ¿Me podés decir si me escuchás? Quiero corroborar el sonido. ¿Me escuchás, María Cristina? ¿Te escuchás, María Cristina? ¿Estás ahí, María Cristina del Gaudio? ¿Entendiste? Tenés que escribir por el chat, abajo por la barra del chat, para poder comunicarte conmigo. Ah, no, ahí estoy leyendo. No hace falta ver la imagen para nada, no es problema. No me interesa que veas mi cara, que ya la conocés, pero no me interesa la imagen. Lo que me interesa es la voz. Tengo la pizarra para escribir y digamos, para explicar ejemplos. No te das problema por la imagen. Y pone en enviar a, pone para todos, digamos, en la barra dice donde enviar a, hay unas opciones y pone todos, no pongas está en privado ahora, porque si no los demás no te pueden leer. No sé quién más se va a conectar, pero bueno, la idea es que pongas para todos, ¿entendés lo que te digo? Yo sigo viendo que dice en privado, y en privado los demás no te pueden leer. ¿Encontraste, María Cristina, lo que yo te estoy diciendo de la barra? No. Ah, muy bien, María Cristina, ahí pusiste todo, muy bien. No, ya está porque ya dice, está, porque ya veo que está la lectura para todos. Bueno, aprovechemos el tiempo, ya que ya que estás vos solita por ahora, si querés empezamos a ver, digamos, las dudas que vos tenés, estoy con el cuadernillo abierto. O si querés empiezo yo a revisar temas en particular. Tú dime, a ver, ¿cuál es tu problema en análisis sintáctico? Que siempre digo lo mismo, el análisis sintáctico fundamental es una herramienta fundamental en la corrección y la redacción, no es una materia. Yo no te tengo que escuchar,
te tengo que leer, no te tengo que escuchar, porque si hablan todos al mismo tiempo yo no escucho nada. Por eso digo que siempre es el chat nada más. Es el chat y yo, digamos, voy contestando en forma oral. Lo que vamos a decir lo voy escribiendo en la pizarra. Entonces lo que te propongo es que empieces a contarme un poco la problemática que tenés en análisis sintáctico y yo te voy dando ejemplos o lo que vos quieras. Ya está todo disponible para que vos empieces a plantear los problemas que tenés con sintaxis. Bueno. Tengo dudas con los predicados no verbales. ¿Cómo se analizan? Los predicados no verbales se analizan del siguiente modo. Por ejemplo, si yo digo, no sé, ella, ay, justo me agarró todo, ella, coma, en la cocina, ¿cierto? Entonces vos tenés, por ejemplo, ella en la cocina. Ella va a ser el sujeto y en la cocina va a ser un predicado no verbal. ¿Por qué es un predicado no verbal adverbial? Porque la construcción es exocéntrica. Entonces, cuando yo tengo una construcción exocéntrica dentro de los predicados no verbales, va a ser entonces un predicado adverbial, que es el equivalente a un complemento circunstancial del lugar, pero yo no tengo que poner de ninguna manera en este análisis, en este predicado no verbal, complemento circunstancial del lugar porque no hay verbo. Si no hay verbo, no hay un verboide, no va a haber un complemento circunstancial del lugar, que es típico que el alumno te pone en la cocina complemento circunstancial del lugar. Ni verbo ni verboide, ¿no es cierto? Ninguna de las dos cosas, porque si hubiera un verboide, sí, como al tener los mismos modificadores que los de un verbo, sí podría ser complemento circunstancial del lugar. Muy bien. Por ejemplo, bueno, si querés revisar un poco de los predicados no verbales, vos tenés el predicado no verbal, ¿no? El predicado no verbal adverbial. Tenés un predicado nominal, te voy a escribir un ejemplo acá. Suponete que yo dijera María, la almacenera, mira que ya no existen casi almacenes, pero hay algunos, la almacenera de la esquina, por ejemplo, ¿no? Entonces vos tenés María, la almacenera de la esquina. Ahí en ese caso va a ser un predicado nominal, ¿no es cierto? Porque el núcleo va a ser un sustantivo. María va a ser el sujeto, la almacenera de la esquina va a ser el predicado nominal, que no vas a poner un predicativo subjetivo obligatorio porque tampoco hay un verbo. Es decir, yo no puedo pensar, repongo el verbo ser, entonces esto va a ser un predicativo subjetivo obligatorio. O lo mismo tenemos a otro predicado no verbal, por ejemplo, yo puedo tener... no sé, Emilio, estoy con los nombres hoy. Emilio, inteligente, ¿no es cierto? Que ahí también tenemos el predicado nominal porque el núcleo es un adjetivo, así que si hay un sustantivo o un adjetivo, vamos a tener predicado nominal, que también vamos a tener un predicado nominal cuando yo tengo un infinitivo donde puedo reponer el verbo ser. Si yo digo su pasión... ¿Cuál es tu pasión, Cristina? Si la escribo acá. Con un infinitivo. Decime un infinitivo que sea tu pasión. No sé. Así de paso te conozco. Escribir. Bueno, su pasión es escribir. ¿Qué tipo de textos escribís? Yo digo, por ejemplo, su pasión, escribir novelas. Bueno, el análisis sintáctico es fundamental para la escritura, para poder escribir correctamente y que el otro te entienda. Bueno, por ejemplo, yo puse novelas, lo borro. Su pasión, escribir cuentos. Yo trabajo habitualmente como correctora, corrijo muchos cuentos, muchas novelas, corrijo también poesía. Corrijo de todo, digamos, todo texto literario, no me encanta. Bueno, yo digo, su pasión es escribir cuentos, vos fíjate acá cómo se analiza esto. Su pasión va a ser el sujeto, pasión va a ser el núcleo, su modificador directo, y escribir cuentos va a ser un predicado nominal
¿Por qué no va a ser un predicado verboidal? Porque yo puedo decir, su pasión es escribir cuentos, ¿no? Y vos fíjate cómo analizo el predicado. Escribir va a ser el núcleo y como tengo un verboide, cuentos va a ser un objeto directo. Lo mismo si yo tuviera un participio. Sabés que en la lengua castellana hay infinitivo, participio y gerundio, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, con un participio, la mujer apasionada, espera que vamos a poner acá, la mujer apasionada, no, apasionada no me sirve, agradecida con la vida. ¿Por qué digo que apasionada no me sirve? Porque solamente va a ser un predicado no verbal nominal en el caso del participio cuando el participio no puede insertar un complemento agente. Porque si puede insertar un complemento agente, entonces va a ser un predicado verboidal. La mujer agradecida con la vida. Entonces ahí tengo la mujer, sujeto, mujer núcleo, la modificador directo, y agradecida con la vida va a ser un predicado nominal donde el núcleo va a ser agradecida y con la vida va a ser un complemento régimen, con nexo subordinante, el resto términos, vida, núcleo y la modificador directo. Eso es el caso de los predicados no verbales, donde también tengo un predicado objeto. ¿Cómo vas? Dame un ejemplo de predicado objeto. Acordate que es una elisión de una ausencia de un verbo transitivo mencionado anteriormente. ¿Entendiste el concepto de predicado no verbal? Objeto. Bueno, muy bien. Por supuesto con una oración previa, ¿no es cierto? Si yo digo, Juan compró chupetines para sus hijos, Marcela caramelos para sus sobrinos. En este caso, muy bien, el ejemplo que das, Marcela va a ser el sujeto y caramelos para sus sobrinos va a ser el predicado objeto, porque está elidido un verbo transitivo que tenía un objeto directo. El error típico de esta oración es pensar que caramelos para sus sobrinos o caramelos va a ser un objeto directo. No hay modificador verbal si no hay verbo o verboide. Caramelos yo puedo considerar en este caso un núcleo, y para sus sobrinos un modificador indirecto medio forzado, ¿no? Pero bueno, para sus sobrinos modificador indirecto. Para nexo subordinante, el resto términos, sobrinos, núcleo y su modificador directo. ¿Por qué digo medio forzado? Porque si yo digo caramelos para sus sobrinos, podés pensar que para sus sobrinos es un complemento circunstancial de destinatario, pero como no está el verbo, no puedo poner un complemento circunstancial de destinatario y tengo que forzar un poco la estructura para que encaje en el predicado objeto. ¿Está claro? Lo voy a anotar acá si queda. No, complemento régimen, no complemento agente. Puede ser que haya estado dormido y dije, complemento agente, no. Yo dije que el participio, después te tengo que revisar como viste, como Mirta, como en TV registrada, no sé cuántos años tenés vos, María Cristina, ¿no? Pero había un programa que era TV registrada, que bueno, detectaban los errores de las personas, ¿no? Yo dije lo siguiente, que cuando tengo un participio, bueno, no sé si más que yo tengo 53, no sé si para abajo o para arriba tenemos. Bueno, bueno, más o menos somos coetáneos. Bueno, en el caso de que yo te dije que cuando tenés el participio que no admite un complemento agente, entonces va a ser un predicado nominal cuando tengo un participio. Si hubiera un complemento agente, por ejemplo, si yo dijera la mujer vista por el público, ahí como tiene un complemento agente va a ser un predicado verboidal, porque eso es lo que tiene el verboide. El verboide puede ser
En el caso del infinitivo puede cumplir las funciones de un sustantivo, en el caso del participio puede cumplir las funciones de un adjetivo y en el caso del gerundio cumple las funciones del adverbio. Entonces por eso tiene ese doble sistema, ese doble funcionamiento. Acá en con la vida es un complemento régimen. Si dije complemento agente sin querer, no, es complemento régimen. Después reviso en TV registrada a ver si está o no está. Bueno, estamos hasta acá. Este es el concepto de predicado no verbal, que siempre lo vas a tener con una coma, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, si yo dijera acá, vamos a ver el ejemplo, no sé, cualquiera de los ejemplos que vimos, ¿no? Por ejemplo, yo digo, no tengo un contexto previo, ¿no? Suponete que yo tengo estas oraciones aisladas. También puedo pensar que en el caso de esto, ¿no? María, la almacenera en la esquina, Emilia, es decir, en el caso de los nominales, podría tener un segundo análisis, considerar una oración unimembre, y en el caso de inteligente, modificador directo, en el caso de escribir cuentos puede ser una posición, en el caso de agradecido con la vida puede ser un modificador directo con el mismo análisis interno. ¿Por qué digo esto? Si no tiene un contexto. Si tiene un contexto, ¿puedo reponer el verbo que está mencionado anteriormente? No. Bueno, ¿qué más, María Cristina? ¿Hasta ahí estamos bien con este tema? Ya que no se conectó nadie más, me viene genial que estés vos y revisemos los temas porque esto queda grabado y se sube a la página, ¿no? Bueno, ¿qué otro tema? Aprovecha, mira, tenés atención exclusiva. Otro tema es el uso del C cuando es sin... Ah, bueno, acá estamos. Espera un segundo que estoy escribiendo algo urgente, ya está. Bueno, ok, medio complicado, en realidad no es tan complicado como parece, pero hay algunos casos, como yo siempre digo, fronterizos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, no sé, ella se movía, la característica que tiene el signo de casi reflejo es que yo no lo puedo reponer por le o por lo. Pero entonces yo digo acá, ella, puedo decir, ella se movía a sí mismo, ella la movía, pero no tiene ningún sentido, por supuesto. Tiene prima el tema del verbo de movimiento. ¿Cuándo tenemos un signo de cuasi reflejo? Tenemos un signo de cuasi reflejo con verbos que indican movimiento, sentimiento o entrada en un proceso, ¿no es cierto? Ella se enfermó, no puede decir ella lo enfermó, que tiene otro sentido, enfermó a alguien más, no se enfermó a sí misma. Como yo puedo reponer en sí misma, podés pensar que es un objeto directo. Y en el caso del C, cuando es objeto indirecto, bueno, vos reponelo por el le. Suponete que yo digo, ella se lo dio. En este caso, el C va a ser el equivalente de un objeto indirecto. Va a ser un objeto indirecto porque yo digo, ella le dio. ¿Por qué se pasa a C? Porque cuando yo tengo el objeto directo pegado al objeto indirecto, las dos pronominalizaciones, justamente el le se transforma en C. Por eso mismo es la confusión. Y signo de cuasi reflejo también lo que ocurre es que está también en el concepto de la oración pasiva y de la oración impersonal, ¿no? Y también en el caso de los pronombres juntos, cuando yo digo, por ejemplo, se le ocurrió una idea, ¿no? Hay verbos, no muchos,
que exigen doble pronombre. Acá no te va a caber ninguna duda de que no va a ser. Ahí está, ya está. ¿Ahí lo ves? Ahí lo ves, María Cristina, porque ya puse, bueno. Bueno, yo digo, se le ocurrió una idea, vos fíjate que en ese caso, se le ocurrió una idea, necesito dos pronombres, no puedo decir, le ocurrió una idea o se ocurrió una idea. Entonces, en este caso, lo que yo decía es que vas a saber perfectamente que el le es un objeto indirecto, y el se ahí va a ser signo de causa y reflejo. No puedo pensar que el se ahí va a ser un objeto indirecto, ¿no es cierto? Lo que tenés dudas es cuando el le se transforma en se acompañado de un objeto directo. O, ya te digo, cuando pensás que por ahí el se es un objeto directo, ¿no? Pero siempre pensás que lo podés reemplazar por le o por lo y que la pronominalización sea coherente. Pues yo te digo, ella se mueve, por más que yo pueda decir, me muevo a mí misma, no tiene ningún sentido decir yo me muevo a mí misma, tú te mueves a ti mismo. Es decir, que prima la idea del movimiento y por ende el concepto de signo de causa y reflejo. Y después tenemos en la lengua castellana, tenemos dos tipos de oraciones que también usan se, pero se solamente no de toda persona, sino el se, que es la oración pasiva o la oración impersonal. Si yo digo, se brinda atención médica, entonces acá si yo digo se brinda atención médica, esta es una oración pasiva. Tenemos dos formas de oraciones pasivas o de voz pasiva en el castellano. Una es la perifrástica, atención médica es brindada, o esta con se, que es la que más se utiliza en castellano en nosotros, ¿no? Sí, en castellano. Si yo digo se brinda atención médica, tengo el signo de causa y reflejo, el verbo y el sujeto pospuesto. ¿Cómo me doy cuenta de que esto es una voz pasiva y no una voz impersonal, que es el gran conflicto que tiene el alumno? Muy fácil. Yo digo atención médica es brindada y se brindan atenciones médicas. Si yo puedo pluralizar y puedo pasar a la otra voz pasiva, va a ser voz pasiva, ¿sí? Va a ser una causa y refleja pasiva. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, en castellano la impersonal, se forma de la siguiente manera. Se ayudó a los inundados. Entonces, yo digo, se ayudó a los inundados, significa que acá no puedo insertar un sujeto, solo puedo decir, él se ayudó a los inundados. Siempre se más verbo, pero la diferencia es que tengo un objeto directo encabezado por a. Esa es la diferencia con la voz pasiva. Y un error muy común es hacer esto. Por ejemplo, si yo digo, compraron pan. Compraron pan. Se vendía a bajo precio. Entonces, ahí compraron pan, se vendía a bajo precio. La gente tiende a poner un se lo vendía a bajo precio, ¿no? Que no puedo poner el se lo vende a bajo precio porque la segunda oración no es impersonal, es pasiva, es el pan se vende a bajo precio. Como línea general, lo que yo le digo al alumno es lo siguiente. Si el referente de la oración anterior es una persona, entonces sí puedo decir, por ejemplo, encontraron a Juana, punto. Se la veía muy mal. Ahí sí, porque el referente anterior es una persona. Cuando el referente de la oración anterior es un objeto, entonces la oración que sigue es pasiva y no puedo poner se lo vende a bajo precio. Es una confusión muy típica que se tiene en la escritura. No sé si fui clara o no fui clara. O me preguntaba.
¿Y qué otras dudas tenés de las construcciones endocéntricas verbales pronominales? O no sé, acerca del pronombre, lo que vos me decías, ¿no? O de otra cosa, de otra construcción, no sé hasta dónde llegaste, hasta qué tema llegaste, ¿no? Por ejemplo, no sé, la gente tiene confusiones entre el predicativo subjetivo y el circunstancial de tema. Bueno, tengo otro tema. Ok, muy bien. Modificador de núcleo racional. ¿Cómo reconozco el modificador de núcleo racional? Lo reconozco porque no modifica al verbo. Si yo, por ejemplo, miren este caso, si yo digo, lamentablemente, esto ocurre todos los días. Yo estuve en el hospital Pirogano porque está internado un amigo y me llamó la atención algo de esto, ¿no? Que lo quiero cargar el significado, que los médicos exigieran chaleco antibalas, ¿no? Fue terrible, me pareció terrible. Y bueno, si yo digo lamentablemente esto ocurre en casos de violencia, por ejemplo, esto ocurre todos los días, ¿no? Entonces, y era el Pirobano, no era un hospital así, por ahí, más lejos ni nada, ¿no? Lamentablemente esto ocurre todos los días. Yo ahí, no, vos fíjate que yo no puedo decir esto ocurre lamentablemente todos los días, porque no es la forma de ocurrir. Ahí me doy cuenta de que es un modificador nucleoracional que siempre está diferenciado con coma, ¿no? Lamentablemente esto ocurre todos los días. Entonces ahí, ¿cómo me doy cuenta de que es un modificador de nucleoracional? Pues yo no puedo decir esto ocurre lamentablemente. Ahí me doy cuenta de que no modifica al verbo. Y otra forma que yo tengo de reconocer lo que me sirve para explicarlo es, lamentablemente pasa esto, que esto ocurre todos los días, y que yo puedo, es decir, lamentablemente, bueno, acá justo puse ocurre, yo puedo decir, lamentablemente ocurre esto, ¿no? Que esto ocurre todos los días, así que como que puedo globalizar todo el resto de la oración para cargarlo al lado del modificador oracional, pero también ponerlo al lado del verbo, y ahí me di cuenta de que no es circunstancial de modo. Hay una famosa oración, por ejemplo, si yo digo, murió lamentablemente, no es lo mismo que decir, murió lamentablemente. Ahí está, teclado, no estoy acostumbrada, ahí está. Yo digo, murió lamentablemente, es que murió de forma lamentable. En cambio, si yo digo, murió lamentablemente, es que lamentablemente ocurrió esto, que haya muerto. ¿Ves? Como la forma de reconocer el modificador oracional es sumamente importante, porque si no, todo lo que está delante, separado con coma, lo ponen como un modificador oracional. Si yo digo, en esta ocasión, coma, todos nos reímos, fíjate que en ese caso no va a ser un modificador de núcleo racional, en esa ocasión va a ser un complemento circunstancial de tiempo, ¿está? Entonces ahí me doy cuenta perfectamente de que esa estructura no es que modifique, no es en esta ocasión ocurre esto, ¿está? Todos nos reímos, ¿en qué momento? En esa ocasión, ¿entendés? Sí, ahí modifica al verbo. Y el modificador oracional siempre está reconocido porque está separado por coma. O sea, modificador oracional, coma, en el medio, doble coma, encerrado entre comas, y al final, precedido de coma. ¿Cómo lo ves? ¿Lo has entendido?
Las mujeres de 50 y pico somos muy inteligentes. Obvio. ¿Vivís acá en Buenos Aires o vivís en alguna provincia? Ah, Villa Urquiza, acá nomás. Ahora yo me voy a Villa Urquiza, a Donado y Le Breton. Ahí tengo mi sede. Vivo en Carapachay, lo que pasa que, bueno, me quedo por acá en la casa de un amigo para no volver a mi casa, ¿ves? Y laburo ahí. Perdón, trabajo ahí a ver si me están grabando, ¿viste? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra problemática tenés o otra cosa que tengas que hablar? Por ejemplo, ¿cómo vas con los modificadores verbales? Con el concepto de oración y membre. Estoy on sale, decime qué querés. Bueno, muy simple. Si yo tengo siempre tengo que tener en cuenta las clases de palabra. ¿Por qué pasa esto con la aposición? Porque te enseñaron en el colegio, como al 99,9% de los alumnos, que la aposición estaba entre comas. Craso error, porque por un lado hay una aposición que es especificativa y no va entre comas, y además de eso les enseñaron muy simplemente, muy simplificadamente, que la posición iba entre comas, pero hay muchas cosas que van entre comas. Entonces en lo que yo tengo que fijarme en realidad es en la clase de palabra, no, además de todo lo demás, la función sintáctica se da según la clase de palabra. Entonces, si yo tengo un adjetivo entre comas, no va a ser una aposición. Si yo tengo una estructura entre comas cuyo núcleo es un sustantivo y está modificando otro sustantivo, sí va a ser una aposición. Esa es la diferencia. A ver, si yo digo, por ejemplo, mi hermana agotada por el viaje, mi hermana agotada por el viaje, ay, justo me agarró tos, mi hermana agotada por el viaje, se fue a descansar. Tengo una hermana que estuvo en Grecia 3 meses y volvió ahora. Se fue a descansar, ¿no? Entonces mi hermana agotada por el viaje se fue a descansar. Entonces, si yo digo mi hermana agotada por el viaje se fue a descansar, mi hermana agotada por el viaje va a ser el sujeto, el resto va a ser predicado. Verbal simple, ¿no? Con una frase verbal. Se va a ser sin nada cualquier reflejo. Hermana va a ser el núcleo del sujeto, mi va a ser modificador directo. Y agotada por el viaje no va a ser una posición porque el núcleo no es un sustantivo. No es lo mismo que decir mi hermana que agotada por el viaje. Vos fíjate que si yo, la forma de reconocer la posición es invertir los términos. Si agotada por el viaje mi hermana, no puedo considerar que agotada es núcleo del sujeto. Entonces ahí me doy cuenta de que no es la posición. Y además, fundamentalmente, porque agotada es un adjetivo. Es un participio. Entonces, si es un adjetivo, no va a poder ser una posición. Agotada por el viaje es modificador directo. Agotada núcleo, y como es un participio, por el viaje puede ser considerado complemento régimen o complemento circunstancial de causa. En los dos casos, el análisis es exactamente el mismo. Por nuestro subordinante, el resto término, viaje, núcleo y el modificador directo. En cambio, si yo dijera, estoy dando datos verídicos, estoy aprovechándome de mi realidad para formular oraciones. Espera que borro algo porque si no, no sé cómo hacer. Acá. Si yo digo, por ejemplo, mi hermana
coma, María Inés, se llama María Inés, mi hermana María Inés volvió de Grecia, entonces ahí, en este caso en particular, María Inés sí va a ser una posición. Mi hermana María Inés es el sujeto, hermana núcleo, mi modificador directo, María Inés es la posición. Como me doy cuenta, como lo compruebo, yo puedo decir María Inés pasa a ser núcleo sujeto y mi hermana pasa a ser la posición. Si yo puedo invertir las funciones, significa de esta manera que entonces va a ser una posición. ¿Está claro? Bueno, en el caso de las especificativas, espera que estoy borrando un poco la pizarra porque si no... Ahí está. En el caso de las especificativas, la posición no está entre comas, y vos fíjate que es un sustantivo que dice algo acerca del otro sustantivo. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos, digamos, de concordancia, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, palabras clave, ¿no? ¿Por qué pensás que palabra clave no lleva S, si no concuerda en plural con palabras? ¿Es un sustantivo o es un adjetivo? Otra vez vamos al tema de que la clase de palabra es lo fundamental para reconocer la función sintáctica. En este caso también tengo un sustantivo que modifica a otro sustantivo, pero en vez de darle un valor explicativo entre comas, está especificando al sustantivo. Así que yo, en este caso, no puedo invertir las construcciones para que cumplan la misma función. Por ejemplo, clave no puede ser núcleo sujeto y palabras no puede ser aposición especificativa. Entonces, ¿por qué no digo palabras clave y no palabras claves? Justamente porque esto es un sustantivo y no tiene por qué concordar con un adjetivo. Entonces acá clave es aposición especificativa. Si yo digo, por ejemplo, hombre rana, pasa lo mismo. Si yo digo casa quinta, pasa lo mismo. En todos esos casos, lo que tenemos es una aposición especificativa. Es un sustantivo que dice algo acerca del otro sustantivo, pero no está explicando y no puedo reconocerla invirtiendo las funciones. Ya te digo, porque no es que la aposición en este caso puede ser núcleo sujeto y el núcleo sujeto puede ser aposición. Y una cosa importante también que uno tiene que destacar es que respecto justamente de las clases de palabras, siempre que tenga un sustantivo en cualquier parte de la oración, va a tener los modificadores propios de un sustantivo, porque otra cosa que enseñaban en la primaria, no sé si sos maestra me vas a tirar con un zapato, pero enseñaban la posición está en el sujeto. Mentira, no está en el sujeto, está siempre que haya un sustantivo en cualquier parte de la oración. Bueno, ¿entendiste la especificativa o más dudas o pregúntame más? Tenemos 15 minutos todavía. Por eso digo palabras clave, hombres rana, casas quinta, que en realidad en el caso de casa quinta se convirtió en una palabra compuesta, donde yo digo casa quintas todo junto y pluralizo nada más que quinta. ¿Estamos bien, María Cristina? Sí, ahí está, no te había leído, ahí apareció. Claro, pero es importante la clase de palabras, y no se puede confundir con el modificador directo, porque justamente no es un adjetivo para ser modificador directo, es un sustantivo. Y vos fíjate que las aposiciones especificativas son solamente aptas para un sustantivo.
Las aposiciones separadas por coma son aptas solamente para sustantivo y para adverbio. Bueno, ¿qué más? Está interesante lo que estás planteando, porque está bueno para ir explicando cosas puntuales. Aprovecha que tenemos 15 minutitos. Bueno, en el caso de adverbio, yo te la dejé picando, ¿viste? Mira, acá está. Estoy borrando la pizarra porque hay tantas cosas que no puedo escribir. Acá. Por ejemplo, si yo digo allí, en el bosque, por ejemplo, ¿no? Allí en el bosque, es decir, ¿cómo se analiza esto? Todo esto es una aposición, un circunstancial lugar. Allí va a ser el núcleo y en el bosque va a ser una aposición que se analiza como una construcción exocéntrica o puede ser al revés. En el bosque, allí. En ambos casos tienen que estar dentro de la misma caja del circunstancial de tiempo para entender que es una posición porque está modificando a la otra construcción. Por eso se coloca siempre dentro de la misma caja. Yo tengo como un leitmotiv en sintaxis que dice que todo modificador va dentro de la misma estructura del núcleo al cual modifica. Si tengo una posición, va a ir dentro de la caja más grande. Está en el bosque, todo eso va a ser analizado como nexo subordinante, término, bosque, núcleo, el modificador directo. No tiene nada que ver, no es una posición sustantiva, ojo. Y ahí en el segundo caso tenemos que allí es la posición de la construcción exocéntrica previa. ¿Está claro? Ahí ese sustantivo está dentro de una construcción exocéntrica, ¿no? No, es muy fácil de reconocer. Si yo digo, por ejemplo, fíjate otra, ¿no? Yo digo, por ejemplo, con dos adverbios también. Así, me puse mayúscula. Así, coma, lentamente se movían los árboles, ¿no? Entonces, en este caso, si yo digo así lentamente se movían los árboles, así lentamente va a ser un circunstancial de modo, donde dentro así va a ser el núcleo y lentamente va a ser la posición. Porque está diciendo exactamente lo mismo que el otro adverbio, está declarando, está ampliando más que exactamente lo mismo. Está ampliando la información que está absolutamente relacionada con lo anterior. Pero vos pensás que es adverbio más construcción exocéntrica. Construcción exocéntrica, por supuesto que funciona como complemento circunstancial, más adverbio o adverbio más adverbio, siempre separados por coma. La coma es fundamental en este caso para la explicación. Esto pasa si está dentro de otra construcción, ¿no? Digamos, allí en el bosque, ahí va a ser todo un circunstancial de lugar. Allí va a ser el núcleo. En el bosque va a ser la posición que se analiza. El nexo subordinante, el resto, término, bosque, núcleo, el modificador directo. Lo mismo al revés. Y en el tercer caso, así, lentamente, va a ser un circunstancial de modo donde así va a ser el núcleo y lentamente va a ser la aposición. Están dentro, en todos los casos, de un circunstancial o de un complemento circunstancial, según si el núcleo es la construcción exocéntrica o no. Pero no siempre, ¿no? Por ejemplo, no sé, una canción... Valeria Lynch, bueno, te puedo decir a vos lo de Valeria Lynch porque sabés la canción, ¿no? Si yo digo, despacito, suavemente, no es que, por más que estén separados por una coma, no van a estar
suavemente no es lo mismo que decir despacito, son dos circunstanciales de modo distinto. Bueno, ahora que se puso tan de moda esta canción de Despacito, mira, ni me acuerdo de cómo sigue, si no, la poníamos de ejemplo. Está no siempre que haya coma, porque la coma puede estar, claro. ¿Cuál canción odias? ¿La de Valeria Lynch o la de Despacito? ¿Cuál de las? Es que está, cuando ya la canción está tan difundida, ya te da tirria escucharla, pues ya, yo hago zumba y bueno, y la bailo, pero no me paso cantando esa canción. Bueno, ¿qué más? Sí, en zumba cantar, bailas todo eso, pero bueno. ¿Qué más? Pasemos de la zumba, digamos, con el análisis sintáctico. Tenemos 10 minutitos. Tenemos 9 minutitos. No siempre, no siempre. Es decir, los dos puntos, el punto y coma, no siempre indica que haya coordinadas. Muy buena observación. Y además estamos hablando de coordinadas, dos oraciones no. Las oraciones, la oración termina donde está el punto. Entonces vos estás hablando de dos proposiciones coordinadas. Suponete que yo diga, mira este ejemplo. A ver. Martín había comido. Punto y coma. Luego se había ido, ya que puse la vía, que tengo que seguir a muerte, se había ido a su casa, ¿no? Yo digo, Martín había comido, luego se había ido a su casa, no puedo colocar una coma porque no es una enumeración, entonces yo digo, Martín es el sujeto, había comido, el primer núcleo verbal, el segundo núcleo frase verbal, el segundo es había ido, núcleo frase verbal, y todo esto es un predicado verbal compuesto, no hay coordinadas. Luego circunstancial de tiempo, su signo de paso y reflejo, y a su casa va a ser un complemento circunstancial del lugar. Anexo subordinante, el resto de términos, su modificador directo y casa núcleo. Ahora, si yo dijera, Martín había comido sus hijos todavía esperaban, era medio egoísta Martín, esperaban la cena, entonces ahí sí, porque hay dos sujetos y dos predicados distintos, digamos. El predicado responde a dos sujetos y ahí tenemos la división en coordenadas. Y mira este caso, si yo digo Martín había comido, ¿no? Era, suponete, era muy tarde. Ahí ni siquiera tenés dos sujetos, porque en la segunda parte, en la segunda, digamos, coordinada, hay una proposición unimembre. Es decir, que es una puntuación de puntos sustantivos, de punto y coma, y de coma, y de dos puntos, no indica obligatoriamente que haya coordinadas. Siempre tengo que ver la oración como está compuesta. Que sí hay una mayor probabilidad, de acuerdo, pero no es necesariamente, ¿está?
que vamos a tener coordenadas. En el primer caso no hay una coordenada. Tenemos que ver si tiene el mismo sujeto o si es la misma estructura. No sé, otro ejemplo te puedo dar. Había mucha gente. A ver, había mucha gente. Una multitud. Esto es difícil, ¿eh? Había mucha gente, una multitud. Ahí tenés dos objetos directos del verbo haber que es impersonal. Por lo tanto, es oración univerbal. Y no hay coordenada. ¿Está claro? Ok, tenemos 5 minutos para la otra pregunta del millón. Muy buenas tus preguntas, muy buenas y muy puntuales. Porque a veces me pasa que alguien me pregunta, ¿qué es el objeto directo? Pues hoy, digamos, se nota cuando una persona estudió previamente y cuando ni abrió el cuadernillo de sintaxis. En este caso sí se nota que estudiaste, digamos, sintaxis y estás practicando y estás trabajando. No, solamente es análisis de oraciones. Porque la teoría se aplica en la práctica, no te voy a, digamos, todo es aplicado, la teoría es todo aplicado a la práctica, así que no hace falta la teoría, es todo teoría en realidad, pero todo teoría que se aplica en la práctica. Bueno, tenemos 3 minutos más si quieres una última pregunta. El parcial abarca hasta coordinadas. Después en el final siempre se toman coordinadas. En el parcial no tomo coordinadas. Sí. En el final entran coordinadas. Generalmente, bueno, también la construcción adjunta, ¿no? Ese tipo de cosas entra en el final. O la construcción paralela. Generalmente no tomo construcción paralela en un examen. Bueno, algo más, si no ya cierro la grabación. Bueno, de nada, un placer. Así vos fíjate que esto ya queda subido a la página, así que si querés después repasar, ya queda para los demás alumnos. Bueno, nos vemos en la próxima. Voy a dar una videoconferencia en 3 semanas, calculo. Siempre doy 2 o 3. Y bueno, propuse una clase de apoyo, pero bueno, no hubo quórum para la clase de apoyo presencial, ¿no? Bueno, nos vemos y plantea dudas por el foro. Bueno, chao, hasta luego. A mí también me encantó. Sofía Valerga. ¿Qué Valerga? ¿Qué Valerga? Sofía Valerga. Está todo. Cállame la pizarra. Puse el